Comparta con nosotros, amigos de Atel Televisión, su experiencia con las matemáticas. ¿Cómo? A través de nuestras redes sociales, a través del Twitter, a través del Facebook o de nuestro correo electrónico. Queremos conocer su experiencia como docente, como estudiante, para que juntas podamos hacer una reflexión que aporte a la dignificación de la educación, pero también a ir mejorando los procesos. ¿Podría, profesor Hugo, para afinar el tema que veníamos conversando, compartir cómo debería ser una secuencia, por ejemplo, didáctica para poder enseñar las matemáticas? Muchos de los televidentes que nos están viendo en este momento son educadores y les toca ayudar a que las matemáticas sean un proceso positivo y no traumático, como usted mismo lo ha definido. Bueno, voy a tratar de sintetizar dejando de lado muchos detalles. Lo primero es parte de un principio. Yo aprendo en la medida que hago. Es decir, la matemática es una actividad, yo tengo que hacer de mis clases un espacio donde los muchachos hagan matemática. ¿Cómo lo hago? Bueno, el primer punto es que nosotros partimos de que el docente no debe comenzar nunca por una definición teórica, abstracta, lejana al estudiante. No, el profesor tiene que presentar una situación que llame la atención a los estudiantes. Si yo voy a dar el caso que estábamos comentando de geometría, yo voy a dar el área, yo puedo preguntarle a los estudiantes, mire, ¿cuánto creen ustedes que mide este salón? ¿En cuántos metros cuadrados? ¿Cuánto mide la cancha de fútbol? ¿Cuánto mide la cancha de fútbol que acabamos de regresar? De la Vinotinto. Si estamos en el campeonato de béisbol, mire, aquí tengo las estadísticas que aparecen en el periódico. Podemos empezar a ver qué significan esos números, ¿no? Es decir, presentar una situación que atraiga la atención del estudiante, en primer lugar. Luego, escuchar mucho al estudiante. Primero, escucharlo, a ver cuáles son sus hipótesis, qué piensa él acerca de lo que estamos hablando. Luego, discutir con ellos y decirle, bueno, ahora se van a sentar en pequeños grupos o individualmente, depende de lo que se quiera, a tratar de resolver esta situación que yo les he planteado inicialmente. Cuando ellos discuten eso, luego van hacia una plenaria y se intercambian opiniones entre los diferentes estudiantes y el profesor es un moderador que va descubriendo cuáles son los errores de los estudiantes para irlos conduciendo a que rectifiquen y también fortaleciendo aquellas afirmaciones de los estudiantes que son válidas para la resolución de esa situación que se ha presentado. Finalmente, el profesor sí tiene que hacer una especie de cierre de clase, donde él sintetice lo relevante del tema de hoy y dar unas pautas para la siguiente clase. Pero en todo ese hilo hay dos características. Una, los estudiantes son protagonistas y el profesor es un moderador. El profesor tiene un gran papel. El papel de moderador es presentar situaciones atrayentes. Y el otro es escucharse y dejar escucharse, que además eso tiene otras relaciones con valores, con procedimientos de comunicación, que son también importantes en la vida, el trabajo en equipo, etc. O sea, se relaciona la matemática, la clase, no solamente con matemáticas, sino con la formación de un ciudadano pleno en todos sus deberes y derechos. ¿Cómo evaluar las matemáticas? Hay un alto índice de repitencia en lo que tiene que ver con las materias relacionadas con los números. ¿Cómo debe ser la evaluación? Bueno, la evaluación en primer lugar esa frase tiene que ser formativa. Significa que esa evaluación tiene que estar establecida de tal manera que el estudiante identifique sus fallos para que los pueda superar y descubra también cuáles son sus fortalezas para que las mantenga y si quiere las engrandezca, ¿no? La evaluación tiene que tener ese sentido, en primer lugar. ¿Evaluar resultado o proceso? ¿O ambos? Ambos, porque el proceso es fundamental, no es solamente el resultado. Pero también el resultado es importante porque es un criterio válido para saber si ese proceso, si el resultado no es correcto, puede ser que en una parte del proceso haya habido algún error y se tiene que descubrir cuál es ese error. Pero ambos son necesarios, el resultado y el proceso. Los dos elementos son fundamentales. ¿Qué hacer en el aula, qué hacer en la casa? ¿Qué tipo de ejercicios para el aula, qué tipo de ejercicios se ponen como tarea para la casa? Bueno, para la casa yo diría que podríamos hacer tareas de conteo, tareas de cálculos aproximados. Hay experiencias donde los muchachos el papá les dice, mira, dime aquí cuánto pesa esta bolsa, para decir algo, o dime aquí cuántas metras tengo yo por acá. O sea, actividades donde ellos se aproximen al conteo, al peso, a la medida, etcétera, al manejo. Por el lado del profesor es otro punto. El profesor fundamentalmente tiene que descubrir, tengo yo este contenido matemático que tengo que enseñar, tengo que ver en qué situaciones de la vida yo puedo, a partir de esas situaciones, conectar ese contenido con la vida del estudiante. En esa medida responderemos a la eterna pregunta que todos los estudiantes nos plantean a cualquier profesor de matemática: ¿para qué sirve la matemática? No se la vamos a decir, sino que se la vamos a demostrar en los hechos.
Profesor Hugo Parra, estamos llegando al final de este programa sobre las matemáticas. Quisiera que a nivel de síntesis, de resumen, pudiera darnos nuevamente unas píldoras, unas recomendaciones de qué hacer para promover el gusto por el aprendizaje de las matemáticas. Tal vez alguna idea sea repetida, pero me gustaría que para que quedaran como los mensajes bien claros en este momento. De parte de la familia, en primer lugar, tomar una actitud, si bien no les gustó la matemática, no transmitirla a las nuevas generaciones. Tratar de evitar esas expresiones y esas actitudes. En segundo lugar, en la familia, promover el conteo voluntario, espontáneo, promover la medida, lo que decía yo del peso, lo de calcular área, calcular longitudes, promover el cálculo, a veces decir, mira, ¿cuánto habrá aquí? ¿Cuánto habrá allá? O sea, para que los muchachos... En el caso del profesor, es fundamentalmente hacer de una clase una actividad que sea, digamos, llamativa para el estudiante. ¿De qué manera? Bueno, lo que repito, yo tengo la matemática que tengo que enseñar. Yo tengo que ver qué situaciones de la vida yo le presento al estudiante para que le sea de motivo, de interés, de tal manera que entonces conecte esa situación de vida con la matemática y el estudiante descubra. Nuestras clases deben ser fundamentalmente una actividad de parte de los estudiantes y menos una actividad hecha por los profesores. Los profesores somos moderadores, no somos los actores principales. Bien, queremos agradecer al doctor Hugo Parra, especialista en enseñanza de las matemáticas, profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de Luz, y también agradecer al profesor Davis Cordero, que desde Barquisimeto también contó su experiencia. Muchísimas gracias por ayudarnos en esta reflexión sobre las matemáticas. Amigos de ATEL Televisión, en Fe y Alegría queremos restar calamidades, queremos restar violencia en las comunidades para aprender a sumar esfuerzos, a sumar sueños, para aprender a construir juntos una Venezuela mejor a través de la calidad educativa. Siga con nosotros en esta tribuna que hemos abierto en Fe y Alegría con este programa de televisión en confianza para conversar junto con usted sobre los retos que la educación le presentan a nuestro país. Que tenga un buen día.